Hola a todos, mi nombre es Francisco Arieta y hoy día voy a hablarles sobre los medios utilizados para la elaboración de un proyecto. Existen diferentes medios utilizados para la elaboración de un proyecto. Son como encuestas, la revisión de diferentes fuentes, a partir de ello, la elaboración de fichas de resumen y fichas de comentario. En esta presentación revisaremos cómo es que a partir de estos medios se ha podido lograr la elaboración del proyecto de investigación. Iniciaremos citando las fuentes de referencia, que son el informe sobre las causas del elevado número de muertes por la pandemia del COVID-19 en el Perú de Concitec, con fecha del 7 de julio del 20 de julio del 2021. También el prólogo de la segunda edición, Hortelanos o Republicanos, del autor Alberto Vergara. Antes de iniciar el procedimiento de elaboración de este material, veremos algunas definiciones. ¿Qué es una ficha de resumen y ficha de comentario? Una ficha de resumen es una hoja donde se incorporan los temas principales del tema que se va a estudiar o investigar. La ficha de comentario se basa en la opinión y criterios de la persona que elabora el trabajo de investigación sobre el tema que va a estudiar o investigar. ¿Qué se hace para crear la ficha de resumen y ficha de comentario? Para crear una ficha de resumen se debe repasar los puntos principales del tema que se va a estudiar. Y para crear una ficha de comentario se debe dar un criterio o una opinión del tema que se va a opinar. Ahora les voy a hablar sobre un resumen relacionado con la primera fuente, que ya he mencionado anteriormente. El primer punto se llama las inconsistencias del Estado. En la primera ola del COVID-19, comprobaron que las personas afectadas necesitaban oxígeno como tratamiento efectivo contra el COVID, pero fue difícil adquirir el oxígeno o invertir en la implementación de plantas productoras. Así que usaron los medicamentos antivirales como hidroxicloroquina e ivermectina. Además, también fue sobrecogedor ver en todas las regiones del país la desesperación de muchas familias para conseguir un balón de oxígeno para su enfermo en sus casas. Las alternativas para resolver la escasez de oxígeno eran varias. Entre ellas era que el Estado invierta en la construcción de nuevas plantas para repartirlas en los hospitales y postas a nivel nacional. Ahora les voy a hablar del segundo punto, que es la vivienda y el transporte precario. La migración era un fenómeno del Perú que comenzó en los años 50 del siglo XX. Se basa donde los pobladores del campo se iban hacia las ciudades de la costa. La ausencia de políticas públicas obligó a los migrantes a ocupar terrenos en forma ilegal, en asentamientos humanos promovidos por traficantes de tierras. El resultado ha sido millones de personas viviendo en condiciones inhumanas. Para mantener el control del COVID-19, se optó por aislar al afectado del resto de la familia y evitar la transmisión. Ahora vamos a hablarles sobre el tercer y último punto, que es la informalidad laboral. Antes de la pandemia del COVID-19, existían en el Perú 7.6 millones de unidades productivas en el sector informal, de las cuales 2.5 millones pertenecían al sector agropecuario y los otros 5.1 millones pertenecían a los sectores de comercio, servicios, transporte, etc. Tener un empleo informal significa que la persona no tiene beneficios laborales y formales. Cuando la OMS decretó la cuarentena como medida de prevención contra el COVID-19, las primeras personas que rompieron la regla fueron los trabajadores informales, que para sobrevivir tuvieron que salir a generar ingresos para sus familias, arriesgando sus vidas. Ahora les voy a hablar de la segunda fuente, que es Ciudadanos sin República, de Alberto Vergara. Según las apreciaciones y definiciones del autor, dice que el Perú actual cuenta con ciudadanos, pero no hemos consolidado una república. Dice que a pesar del crecimiento económico y la estabilidad de la moneda, no hubo reforzamiento de las instituciones públicas que garantizan una buena educación, salud, vivienda, servicios básicos, etc. El autor indica que los presidentes como Alberto Fujimori, Ollanta Humala, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski prefirieron el proyecto neoliberal, pero no reforzaron las funciones de las instituciones como el Poder Judicial,
la fiscalía, la educación y salud. Por lo tanto, la crisis que vivimos durante la pandemia era inevitable y que la responsabilidad nos alcanza a todos por la elección de los presidentes mencionados. El autor clasifica a los presidentes en dos tipos. El primero, Valentín Paniagua, cuyo gobierno el autor lo denomina como el republicanismo, que luego de convertirse en presidente, debido a la vacancia de Alberto Fujimori, siendo presidente del Congreso, propuso unas ideas sobre el trabajo que debía hacerse en el Perú. Por lo mencionado por el autor, fue rechazar todo tipo de tutela, vigilancia de su soberanía, elecciones de autoridad como resultado del voto popular, reconciliación con las instituciones. Subrayó la importancia de entender a las provincias y al Ande, que nadie se sintiera excluido. El segundo grupo de presidentes fueron Alan García, cuya forma de gobernar lo que llama el autor el hortelanismo, en el cual resalta los siguientes puntos de su gobierno. Enarboló un ideario modernizador en lo económico. Limitar a quienes se oponen no dañan el crecimiento económico, de los que da un ejemplo como Ciudadanos contra Mineras, Estado que se encarga de gastos. Búsqueda del crecimiento de la propiedad privada. Indica que la Amazonía y el Ande están a la espera de la inversión privada. Puso en uso los recursos que tenemos, indicando que era la única manera de progresar. Por otro lado, declara el autor que las palabras más utilizadas son por Alan García fueron recursos, progreso, Amazonía, proteger y propiciar la inversión privada, y no tiene interés en la democracia, en los consensos, en las instituciones y en la vida republicana. Ahora voy a mostrar sobre el contenido de una ficha, de una ficha comentario, y esta va de la primera pero esta vez ahora de la primera fuente. El primer punto. El oxígeno hacía que las personas contagiadas puedan vivir por un tiempo más y mantenerse en casa sin asistencia a centros de salud que estaban saturados. Respecto a la vivienda precaria, se hace difícil que las personas que viven en lugares hacinados puedan mantenerse en aislamiento. Aunque sea inadecuado, los trabajadores informales salían de sus casas a pesar de la restricción, ganar dinero y alimentar a sus familias. Ahora les voy a decir la ficha comentario sobre la segunda fuente. Creo que el autor desarrolla una exaltación de las ideas de Valentín Paniagua, que se quedaron en ideas que no se pudieron implementar por el tiempo. Difícilmente se pudo prever que el transcurrir de los días y los hechos puedan haberlo llevado a cumplir sus ideales, con la situación tan difícil que atravesaba el país. Sin embargo, nunca es tarde para que el nuevo gobierno se sume a la tarea de mejorar los aspectos de responsabilidad, respeto y civilidad que nos llevaría a ser una mejor nación. Eso es todo, amigos. Muchísimas gracias.